Para enterarnos de la verdad, hay que entrevistar a los personajes que son noticia cuando están dispuestos a contarlo todo. Radio Fórmula Campeche 97.3 FM presenta La Delgada Línea con Roberto Oropeza. Muy buenos días a quienes nos siguen a través de Radio Fórmula en el 97.3 FM, Núcleo Comunicación del Sureste. También a quienes nos ven, este programa está en la red social de NCS Campeche en Facebook completo, ahí está, lo puede ver en el momento que quiera. Nuestra repetición a las 5 de la tarde. Hoy en esta delgada línea voy a entrevistar, como siempre, con mucho gusto de hacerlo, porque siempre nos trae muy buena información, al secretario de Bienestar, Esteban Hinojosa Rebolledo. Muy buenos días, Esteban, muchas gracias. Gracias, Roberto, muy buenos días a ti y a tu audiencia, gracias por la invitación. Y como siempre vamos a hablar también un poquito de política, pues, ¿verdad? ¿Y nos vas a dar chance? Bueno, nos vamos a dar chance. Y vamos a iniciar platicando con Esteban de pues lo más reciente que tiene que ver con el tema de bienestar. Y sin duda es esta reciente visita de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, donde además del tema de la pasteurizadora de leche, que es parte de un plan también social, claro, que tiene que ver con una productividad del campo, que es un elemento social fundamental del Estado, del campo, del sector rural. Además de eso, donde estuvieron en este evento con la presidenta, con la gobernadora, con esta presentación, también hizo anuncios de carácter social, y de manera particular sobre una de las becas importantes que se están entregando en el país y que solamente tienen 3 estados. Ahorita me confirmaba Esteban eso, que solamente tienen esta beca para universitarios: Gertrudis, Bocanegra, Michoacán, Chiapas y ahora Campeche. Explícanos, Esteban, cómo de este anuncio social, también del tema de la pasteurizadora, por supuesto, tu opinión. Pero de este tema del anuncio social que hace la presidenta, ¿por qué características se le da a Campeche esto? Mira, primero que nada, muchísimas gracias por resaltar este tema y por la invitación. Es un reconocimiento a la situación por la que atraviesa Campeche, una situación que no estamos escondiendo y no por falta de dignidad. Yo creo que un gobierno que enfrenta un problema estructural como es el de Campeche, la crisis económica de Campeche o el estancamiento económico de Campeche, se debe a un problema estructural, cómo está diseñada la economía del país y qué papel se nos asignó a las y los campechanos y qué papel decidieron los gobiernos de entonces que jugáramos en el escenario nacional. Entonces, no vamos a dar precisiones históricas al respecto. ¿Qué nos toca hacer? A hacer un llamado a todos los involucrados. Sin duda alguna, la federación juega un papel súper importante en la reconstrucción del entramado económico de Campeche. Entonces, la presidenta fue muy sensible a este reclamo, quiero decir, utilizar esa palabra, atento de nuestra gobernadora, y empieza desde su campaña con el diseño del Plan Campeche, escuchando atentamente lo que ocurría en Campeche. Ella diseña este plan que tiene el componente de impulso a la producción de arroz, a la producción lechera y a la producción de carne, como uno de los componentes, ¿no? Porque además sabemos que vino mucha inversión en infraestructura, hídrica, carretera, en fin. Y ha seguido avanzando con este apoyo que pidió la gobernadora de una manera muy sensata. No se trata solamente de un asunto de clanes, de ella agradecida con la gobernadora, lo cual sí es muy generosa en sus anécdotas, cuando viene a la hora de contar por qué quiere tanto a Laida Sansores y lo cercanas que son, pero no se trata de un tema de clan, se trata de un tema de justicia social, en donde Campeche requiere el apoyo de la federación, y teniendo una federación encabezada por un equipo que privilegia la justicia social, pues era de esperarse que Campeche recibiera este apoyo. Ahora, el cambio estructural no depende todo del gobierno de México. El cambio estructural que necesitamos requiere procesos que pasan por lo legislativo, pasan por las cortes, en fin, para hablar, por ejemplo, de la fórmula de coordinación fiscal. Entonces, ¿qué hace el gobierno de México ante la urgencia de dar más apoyo a Campeche? Pues encontrar la manera de apoyar más directamente a la población. Ya lo está haciendo con infraestructura y ahora ampliando los programas sociales. La beca Gertrudis Bocanegra es una maravilla. Sabemos que se creó o se anunció por primera vez en Michoacán ante el reto de acompañar a la sociedad michoacana en la construcción de una nueva realidad de paz, más optimismo en las juventudes para que decidan quedarse en las escuelas y dejar de alimentar la cantera del crimen y pasar a alimentar toda esta lógica de producción positiva, de crecimiento, lejos del crimen.
Pues, ¿por qué aporta mucho la beca? Porque hace que las familias de muy escasos recursos, ese momento, ese día en el que falta para el transporte, ese día en el que falta para el desayuno, que pueden ser 5 o 6 en el mes, 6, 7, 8 días al bimestre, el que existe ese recurso impida que esos días se vuelvan trágicos. Porque así es como se va construyendo la tragedia familiar. Ante las familias que viven al día, son esos momentos en donde no alcanzaron para atender o para cubrir las necesidades básicas. Es ahí donde se empieza a desbaratar el tejido social de la familia. Ese día que el muchacho no fue a la escuela por esa razón, porque no tuvo para el camión o porque no tuvo para el desayuno, y esta beca ofrece una poderosa contención. Para Campeche va a ser una inversión de por lo menos 240 millones de pesos al año que vaya a ingresar directamente a las familias. ¿Cómo está el recurso? ¿Cuánto es y cada cuánto se le da? ¿Es una entrega directa al joven? ¿Cómo sería esto? La dinámica es la misma que para el resto de las becas, a través de una tarjeta de bienestar, que uno si no tiene cuenta, pero a estas alturas los muchachos que están en carrera, prácticamente todos pasaron por la beca Benito Juárez, entonces están inscritos, ¿no? Pero se inscribe uno en la plataforma Llave, te registras como beneficiario, y la dispersión se hace a través de la tarjeta de bienestar. Cada bimestre 1,900 pesos es el monto actual. Sabemos que estas becas vienen muy protegidas contra la inflación y normalmente tienen actualizaciones anuales para que no pierdan su valor adquisitivo, ¿no? Se paga por 10 meses, que son 5 bimestres, lo que cubre el total del tiempo que está un estudiante en las aulas al año. Ok, es para universidades, es estudiantes de universidades públicas. Todos. Así lo anunciaron, así es. Todos los que entren, o sea, no tiene esto que ver con, como decías, ya pasaste por la beca Benito Juárez, no hay ningún filtro de esa naturaleza. Todos los que estén en una universidad pública, jóvenes, campechanos, estudiantes, tienen derecho. Sabemos que las becas, todo el sistema de becas, la Rita Cetina, la Jóvenes Escribiendo el Futuro, o la Benito Juárez, o hoy en día la Gertrudis Bocanegra, no impiden ser beneficiarios de otros programas que atienden otras dificultades o vulnerabilidades, como el de personas con discapacidad. Entonces, esos programas también pueden convivir esas becas. Sí, a mí me llamó la atención cuando la presentaron y luego saber que nada más en 3 estados con estas características, ¿no? Que es Michoacán por el tema de la seguridad, Chiapas con el tema de la desigualdad y la pobreza, y en el caso de Campeche por el tema de pues la necesidad no por la necesidad, por una crisis de crecimiento económico, por una señalada situación económica pues que no ha levantado desde hace muchos años, donde en el caso de la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, ha sido muy muy amplia la manera en la que ha manifestado que al Estado no le ha llegado el recurso que le corresponde, el presupuesto que le debería en justicia corresponder a Campeche por el tema, básicamente por el tema de la ley de coordinación fiscal, por el tema petrolero y también de recortes, ¿no? Porque ha hablado de recortes de más de 4,000 millones de pesos. Entonces sí, ahorita hay una situación financiera complicada para el gobierno, complicada para el Estado, y ese sería el elemento, ¿no? De dar esta beca, de dar este apoyo social como parte de respuesta a esta situación que sí es crítica. Pero en el evento se mencionó, y lo dijo la presidenta, que iba a aportar recursos para esta beca Gertrudis Bocanegra, el gobierno federal, pero también el gobierno del Estado. ¿De qué manera va a aportar este recurso el gobierno del Estado si estamos hablando de que hay una situación presupuestal y de recursos de que no es tan boyante? La gobernadora ya había comentado recientemente, creo que la semana pasada, en el martes del Jaguar, que ya llegó un respiro, ya encontró la federación una manera de atenuar los efectos adversos que tuvo la fórmula para con Campeche este año en la distribución del presupuesto de las participaciones federales. Y parte de ese recurso que viene etiquetado para educación se utilizará de esta manera, porque es la muestra de voluntad del gobierno del Estado de llamar a las familias a la construcción del bienestar y del crecimiento en Campeche a través de la energía y el talento de sus hijas e hijos, ¿no? El gobierno, en lugar de decir yo retengo esto, porque digo, en infraestructura educativa estamos avanzando, de hecho somos uno de los estados mejor calificados en calidad de infraestructura educativa, y si el presupuesto va para educación, qué mejor manera que devolverlo al bolsillo de las familias en una situación de vulnerabilidad,
para que sus hijas y sus hijos acudan al llamado no del gobierno del Estado, sino del pueblo de Campeche, del Estado de Campeche, llamamos a Estado la conjunción de territorio, población y gobierno, a construir un desarrollo. No me gusta hablar de crisis económica porque eso ya es más bien es una característica estructural. Nuestro poco crecimiento económico obedece a un diseño precario de nuestra matriz productiva y por lo tanto no es una crisis. Esto se construyó hace mucho y se viene sintiendo ya por más de una década. Entonces este estancamiento no es porque entró en estado crítico alguno de los factores que definen nuestra realidad, sino es el resultado del diseño que tenemos. Lo de la fórmula, para que no se piense que es un error, sino es una característica propia de este diseño, que es particularmente injusto para Campeche, porque en el 2007 se modifica la fórmula a través de la cual se van a distribuir estos recursos. Y tiene 3 factores. Población. Premia a los que tienen más población. Nosotros tenemos muy poca población, de hecho creo que somos el segundo estado menos poblado de México. No llegamos al millón de habitantes. No llegamos al millón. Y hace además, años que estamos ahí. Que estamos estancados y con muy poca densidad. Un llamado. A tener hijos. A tener hijos. Y con muy poca densidad de población. ¿Eso qué significa? Que hay muy pocas personas por kilómetro cuadrado. Entonces, eso encarece la provisión de servicios públicos. Y la fórmula es ciega a eso, ¿no? No asume, o más bien no reconoce el reto que tienen los estados de poca población y de mucho territorio. 2, la eficiencia recaudatoria. La mayor cantidad de empleos aquí se generaban en las empresas que eran empleadas de Pemex. Y Pemex había dejado de pagar, se pierden muchísimos empleos, creo que más de 20,000 empleos, y por lo tanto baja el impuesto sobre la nómina. No por una mala dinámica de recaudación de estatal. De hecho, las calificadoras Premia han reconocido con muy buenas calificaciones el comportamiento de las finanzas del Estado, porque no hay generación de esos impuestos. Por eso bajó la recaudación. Y la no generación no es porque no se esté incentivando la inversión. Vino Cruz Azul, vinieron 2 empresas internacionales recientemente, están confiando en Campeche. Es porque el tamaño del boquete que abrió Pemex es muy difícil de llenar con los esfuerzos locales. El segundo factor. Tercer factor, solo son 3 factores. El crecimiento económico, el PIB. Nuestro PIB estaba ligado con el del petróleo. Ya de por sí eso era una condena, porque el PIB del petróleo viene bajando, porque la producción ha disminuido en el país, naturalmente, el desgaste de las reservas. Pero ya se destrabó, ya se quitó, ya se desligó. En enero del 2026 quitan a Campeche la categoría de estado petrolero. En el corto plazo es catastrófico, porque eso tumbó nuestro PIB, que es el tercer elemento de la fórmula, y también es derivado de una decisión central y producto también del tema del petróleo. Entonces, si Campeche alimentó a la patria, no es rasgarse las vestiduras y mucho menos es victimismo, ¿eh? Aquí no nos queremos hacer las víctimas, estamos definiendo la realidad tal cual es. Y además esto, pues en enero del 2026 sucedió lo de que cambiamos de estatus y por lo tanto el Estado tiene legítima prerrogativa de exigirle a la Federación un comportamiento solidario. Somos un país en el que se cuida el Estado de Derecho y la presidenta no puede hacer a la chingada la fórmula. No, claro que no. Es un proceso legislativo que probablemente el Estado va a tener que llevar a la Suprema Corte de Justicia, pero mientras tanto la Federación encuentra mecanismos legales para nutrir al Estado. Y te voy a dejar una comparativa muy clara para que las personas no piensen que hay un abandono de la Federación. La inversión tanto en infraestructura como en programas sociales que llegaba directamente de la Federación en el 2016, 17, 18, era de alrededor de 700 millones de pesos. Hoy, en el 2026, y no estoy contando los años del Tren Maya, porque es extraordinario, en el 2026, 4,600 millones de pesos. Casi 4,000 millones de pesos más está inyectando la Federación en Campeche a través de Sembrando Vida, de Jóvenes Construyendo el Futuro, opciones para personas con discapacidad y de inversión en el acuaférico, de inversión en las carreteras que se están construyendo, de inversión en la rehabilitación de los puertos, de inversión en la construcción del gasoducto que va a darle una nueva realidad a Campeche. Yo creo que es casi cínico pensar que estamos cruzados de brazos como gobierno del Estado y asumir que la gobernadora cuando hace este llamado porque no hay dinero es porque es una mala administradora, cuando estamos enfrentando un reto estructural que debería convocarnos como sociedad en torno a la gobernadora para que esa exigencia resuene desde un pueblo solidario que quiere crecer y no desde un pueblo mezquino que solo está viendo quién se equivoca antes para ver quién pisa la cabeza de alguien y se trepa a una realidad de miseria que queremos cambiar y que estamos cambiando, ¿no? Sí, porque yo pienso que sí, cuando la gobernadora agarra este tema de decir
no tengo ni para pagar la luz, también lo hace, pienso que, además de que, porque evidentemente sí hay un tema de que no había recursos para un gasto en energía importante, como ella dijo, creo que eran casi 100 millones de pesos al año que paga el gobierno en cuota de energía de las oficinas, pero también es que cuando dice no tengo para pagar la luz, igual creo que se refleja una de las situaciones. Si hay un momento en que la gente entiende que la situación está complicada es cuando no tienes para pagar un servicio de esta naturaleza. Es una alegoría. Es una alegoría, ¿no? O sea, estridente, si hay un problema porque no tiene recursos para esto, y ella dijo, y voy a cerrar las oficinas y no voy a pedir prórroga y no voy a pedir más dinero prestado para que vean que en Campeche no hay ni para pagar la luz. Entonces es el momento en que la gente entiende y dice, ay, a ver, pues uno sabe cuando llega el momento de este tipo de que llega el agua, la luz, y no tienes, y entras en un momento de desespero y dices, me van a quitar mi luz. Entonces, entiendo que fue una parte de la gobernadora también de socializar, esos términos para socializar ante la población de que hay una situación complicada y a lo mejor financieramente. Nos faltó decir algo, y que sí se dice en las pláticas de gobierno, donde se construyen las estrategias, o sea, se paraliza, digamos, la operatividad en los espacios físicos, pero el gobierno no iba a dejar de actuar. No va a pasar eso, ¿no? Es una realidad, como tú dices, bueno, una alegoría, pero los programas sociales no se disminuyeron un peso. De hecho, hubo ampliación en algunos programas muy sensibles. La inversión en la beca Gertrudis Bocanegra significa una ampliación en la inversión del Estado en temas de programa social, y eso nunca estuvo en juego. Es decir, la gobernadora Laida Sansores jamás ha sugerido que el gobierno dejaría de cumplir su responsabilidad. Las dejaría de cumplir para con la federación, que de alguna manera la CFE es de ellos, ¿no? Para decir, señores, hagan justicia. Nuestro pueblo no se va a endeudar porque su gobernadora no quiso reclamar lo que por justicia nos merece, ¿no? Ese era el mensaje que muchos medios no quisieron que resonara en el corazón del pueblo, y no se nos debe olvidar que los gobernantes son esenciales para que un pueblo pueda guiarse correctamente. A veces hacen mal el trabajo, a veces lo hacen bien, pero esa voz debe de tener pocos obstáculos, que sea el ciudadano, la ciudadana quien interprete esos mensajes tan contundentes, sobre todo en tiempos en donde la convocatoria al ánimo popular en defensa de nuestra soberanía, de nuestra estabilidad, de nuestro bienestar, es necesaria, ¿no? Y pues bueno, aquí estamos para aclarar. Bueno, entonces nada más para recapitular, sí va a tener el gobierno para poner su parte de esta beca Gertrudis Bocanegra. Así es, sí, así es. Está el dinero para que el gobierno del Estado también ponga la parte que le corresponde, y a partir del próximo ciclo escolar, sí es del próximo ciclo, sí, ¿verdad? Pues bueno, la realidad es que el calendario no se ha anunciado, pero yo creo que arrancamos ya en agosto, debe ser, en agosto, septiembre, sí, claro. Bueno. Empieza a ser para todos los estudiantes universitarios de escuelas públicas, universidades públicas de Campeche, que recibirán este recurso, que solo reciben 3 estados en el país. Vamos a un corte comercial y sigo platicando con Esteban Hinojosa Rebolledo, secretario de Bienestar de Campeche, del gobierno del estado, para que nos cuentes también, Esteban, cómo van los programas, ahora sí, los programas de bienestar estatales, en este momento del año, en este momento de la administración, y ya en un quinto año, el quinto informe de gobierno está a la vuelta de la esquina, realmente. Entonces aprovechamos después de la pausa para que nos cuentes de eso. Esperamos tenerte antes del informe y después del informe también para platicarlo, pero ahorita cómo está el corte de los programas de bienestar estatales a unas semanas del quinto informe de la gobernadora Laida Sansores. Con esto volvemos. Tu opinión nos interesa. Comparte a través del Facebook NCS Noticias qué invitados te gustaría escuchar en La Delgada Línea. Sigue escuchando La Delgada Línea y envía tus mensajes al 981 13 8 11 42 o contacta directamente a Roberto Oropesa en Twitter @JROropez. Ya regresamos, estamos platicando con Esteban Hinojosa, secretario de Bienestar de Campeche, y te decía, Esteban, para aprovecharte y hacer corte de caja contigo, estamos ya en un momento del año donde tenemos a pocas semanas el quinto informe de gobierno de Laida Sansores,
Y obviamente ahí seguramente serás más amplio en la información y tendrás ahí tu espacio como el formato que ha manejado la gobernadora, pero ¿cómo va los programas de bienestar estatales en este punto de la administración, en este punto del año y en este quinto año ya en marcha de la gobernadora Laida Sansores? ¿Cómo va el tema de los programas estatales? Bien, muy bien. Si tomamos como indicador la carácter incremental que deben tener los programas sociales, que es el ejemplo que seguimos de la Federación, cada año con año aumentan los beneficios que recibe la población, especialmente aquellos que están en una situación vulnerable, vamos bien, porque hemos logrado consolidar esa incrementalidad a pesar de los retos que tiene el Estado en materia económica, de lo cual ya hablamos. Y entonces eso me permite decir, vamos bien. El año pasado se atendieron a todos los sectores que teníamos previstos atender, se cumplió con la dispersión del presupuesto como estaba planeado, y eso nos permitió invertir para dar aproximadamente 2.200 computadoras a estudiantes de secundaria, prepa y carrera. En el caso de la prepa y la universidad se atendieron prácticamente el 100% de las solicitudes. Digo prácticamente porque hubo solicitudes que no eran viables porque no estaban de acuerdo con las reglas de operación, pero de las que sí se atendieron todas. Le dimos uniformes, útiles y uniformes a más de 22,000 niñas y niños de educación primaria, que por cierto este año, ante el anuncio de la presidenta de que ella va a correr, bueno, la federación va a correr con este gasto de las familias a través de la beca Rita Cetina para primaria, nosotros desplazamos el apoyo para evitar la duplicidad, que eso a veces pasa, ¿no? Digo, hubo un reto administrativo importante para hacer este ajuste porque pues tiene uno que volver a publicar las reglas de operación, todo el proceso que se hace de reunir las tallas, las listas, que son 23 tantos mil beneficiarios, se tiene que volver a hacer, pero el equipo de SEDUC y de Bienestar hizo una reflexión muy linda en torno a la necesidad de acompañar a las familias que tienen niños en edad de jardín de niños o de kinder, porque solo el 60% de la población en edad de ir al jardín de niños acude al jardín de niños, mientras que el 99% de la población en edad de ir a primaria acude a primaria. Y son muchos los datos que refieren que cuando uno no ejercita ciertas conexiones neuronales que ocurren ante la estimulación en un entorno social sofisticado como es una escuela, antes de los 6 años ya no los vas a generar. Y entonces eso es un sesgo de desigualdad que acompaña a las niñas y a los niños que estuvieron en una situación precaria en su primera infancia y que no pudieron ir al kinder, los va a acompañar toda su vida, ese rezago. Y si podemos hacer algo para evitarlo, pues lo vamos a hacer. Entonces esto puede ser un gesto simbólico, pero era la razón que ponían muchas madres y padres de familia cuando preguntábamos ¿por qué no va tu hijo a la escuela en territorio? Al encontrarnos con esta necesidad, decían es que los útiles están muy caros, mejor me espero que vaya a la primaria, o es que es caro ir al kinder. Así que por eso decidimos desplazar hacia Jardín de Niños y atender al 100% de las alumnas y alumnos de Jardín de Niños del sector público la beca de útiles y uniformes escolares. Eso va a ser este año. El año pasado fue para primaria, este año para Jardín de Niños, para el total. Y eso, pues digo, suena maravilloso y además es precioso que en nuestro estado haya un acompañamiento desde el kinder hasta la universidad para todos aquellos que deciden acudir a la educación pública. Otros programas muy hermosos como Hogares en Bienestar, a través del cual se invierten cerca de 13 millones de pesos para atender las necesidades que la gobernadora y su equipo de diseño de política pública, del cual tengo el honor de ser parte, decidimos que constituyen elementos prioritarios para el bienestar en un hogar, un refrigerador, una estufa, una lavadora. Desde otra perspectiva un poco más neoliberal podrían parecer que estamos consintiendo de más a los hogares, pero cuando las personas dan todo por sus familias, trabajan todo el día y aún así no les alcanza para un refrigerador, aún así no les alcanza para una estufa, eso se convierte en trampas de bienestar, de pobreza o que impiden la llegada del bienestar, porque aumentan el cansancio, aumentan la desesperación, la sensación de frustración. El hogar se vuelve un entorno hostil cuando es difícil vivir, ¿no? Sin estos elementos. Entonces entramos con este programa que nos permitió atender a cerca de 900 personas con refrigeradores, medio millar de personas con tema de estufas, 300 personas con lavadoras, y vamos a repetir más o menos las mismas cifras, incluida la provisión de tinacos y de hamacas para este año. El programa de espacios comunitarios nos permitió colocar cerca de 40 parquecitos en comunidades que no tenían parque. Este programa sí opera. Vamos a las comunidades en donde no hay nada. Hay 300 personas, 70 familias y no hay ni un columpio,
ni una resbaladilla, o la única que hay está oxidada y da lástima, ¿no? Y los niños, las niñas no tienen en dónde jugar, algo que pareciera tan básico en un entorno urbano, y ahí acudimos también a esas comunidades. Este año también estaremos acudiendo para llevar este beneficio. Con Bienestar Social logramos atender y vamos a seguir atendiendo este año a casi medio centenar de autoridades comunitarias, agentes municipales, comisarios ejidales, que quieren hacer algo por su comunidad y piden sus herramientas de trabajo, desbrozadoras, motosierras con mucho cuidado y con mucho compromiso. No las damos en esos lugares en donde hay selva vulnerable, pero desbrozadoras sí, podadoras para que mantengan sus campitos de fútbol, en fin. Con el programa de Territorio Jaguar Contigo hemos apoyado muchísimas ligas, que yo creo que se empieza a sentir eso en las redes, que todo el tiempo hay un torneo o algo, todo el mundo tiene uniforme ahora, y digo, eso lo estamos haciendo en todos los frentes y me da mucho gusto porque el deporte nos va a ayudar. Eso, entre muchas otras cosas, Roberto, hicimos este año, lo estaremos informando con la gobernadora, y el presupuesto 2026 ya terminó su etapa de planeación, por supuesto, ya está en ejecución, ya logramos avanzar muchísimo, casi un 90% en el proceso de recepción de solicitudes, y en su análisis estamos trabajando en ello, para ver cuáles son viables, y a partir de junio estaremos empezando a dispersar ya con más volumen. Ya hay dispersión de programas que son como el de grupos prioritarios, sillas de ruedas, andaderas, cosas que son urgentes para personas en situación vulnerable. Ya estamos dispersando Emprender Contigo, el apoyo a emprendimientos vulnerables. Para quien me está escuchando, ese apoyo, si está autorizada tu solicitud, va de junio a diciembre. O sea, en cualquiera de esos meses te puede tocar, de acuerdo a cómo llegó tu solicitud o la dispersión geográfica que se está planeando. Hay municipios que tienen mayor rezago que otros en la geografía estatal. Digo, así ha sido históricamente, ¿no? Municipios como Candelaria, como Calakmul, principalmente con grandes rezagos, y probablemente también ahí ocurre que a la gente que está en la necesidad de tener esto que tú mencionaste ahorita, porque hasta el tema del refrigerador, que tú bien lo señalaste, hay quien pudiera decir, no, ese es un programa donde ¿cómo vas a regalar refrigeradores? A ver, hay una realidad, imagínate con los calores que traemos de ahorita, 40 grados, ¿no? El tema de los alimentos, si no tienes un refrigerador, pues obviamente los alimentos que las familias lo sabemos, viven en una situación de estrechez y no tienen para hacer un acopio, ¿no? De muchas cosas que sean ahí enlatados y cosas que les duren, que son más claro, caras, ¿no? Te necesitas comer cosas pues, frescas, y conservarlas, y bueno, eso, y mucha gente también con los refrigeradores fortalece algún emprendimiento de alguna tiendita, de alguna fondita, de alguno. Entonces sí, efectivamente, no hay quien puede criticarlo, pero yo creo que sí, el tema de los refrigeradores creo que sí ha sido un tema que les ha pegado mucho y la gente lo agradece muchísimo. Y te decía, hay municipios que están obviamente más rezagados que otros, y te preguntaba, llegando al 5º año de la administración, ya formalmente ya entramos a la recta final de este sexenio, después del 5º informe, pues ya viene todo, además se abre el proceso electoral y ya entras en una dinámica política distinta. ¿Cuál sería el resumen o el análisis o el mensaje de Esteban Hinojosa, que te ha tocado esta responsabilidad en esta parte de cierre de gobierno en la Secretaría de Bienestar, sobre esta política de bienestar que aplicó el gobierno de Laida Sansores? Creo que es una política acertada. Las políticas públicas que pretenden construir bienestar solo se entienden sus resultados cuando se analiza el contexto completo de la política pública. Tendríamos que estar hablando también para pronosticar sus resultados de las políticas públicas de desarrollo económico desde otros frentes. Pero específicamente las que me ha tocado la bendición de diseñar y de dirigir, tienen la fortaleza de ser complementarias a el paquete de derechos sociales que diseñó la Federación. Es muy importante que se diseñen con esa intención de complementariedad, porque así no se desperdician recursos, no se duplican beneficios. Eso no significa que no lleguen más de un beneficio a una misma casa, ¿no? Sino que los beneficios que llegan se complementan, que van construyendo una base de bienestar sin desperdicios, ¿no? Atiendes a una parte de su carencia, atiendes a un sector etario del hogar, y nosotros siempre tuvimos la preocupación de, ante cada diseño de nuestra política pública, ver que fuera complementaria a este gran aparato
nunca antes visto de construcción de bienestar que hoy se echó a andar en el país y que tiene a la Federación invirtiendo 1.1 billones de pesos directamente para el combate a la pobreza y la construcción de bienestar. Entonces, eso creo que es lo que yo resaltaría de este ejercicio de diseño e implementación de política pública para el bienestar, que decidimos hacer equipo concienzudo, pensado, reflexionado con la Federación, sin ánimos de protagonismo, de ver quién da más o de marcar estos límites absurdos de esto es mío, esto es tuyo, yo di esto y tú diste esto, sino teniendo como horizonte el bienestar de las familias campechanas y colocando nuestro esfuerzo en el lugar en donde podía resultar más eficiente. Hablaba del final del sexenio también en esta pregunta porque hay un tema con las políticas y los programas sociales, que esto está, cualquiera que se eche un clavado a la literatura de programas sociales puede ver que muchas veces los programas, póngale el nombre que usted quiera, corren la suerte, el destino, comparten futuro o del gobierno o el gobernante que las implementa. ¿Qué quiero decir? Termina un sexenio, se va un presidente, se va un gobernador o una gobernadora, o en este caso una presidenta, acaba una administración, ya usted de cuenta que sigue, esté bien o mal implementada la política social, sea de beneficio para amplios sectores o no, suele ocurrir esto de que se acaba con eso, ¿no? Ahí se tacha como si hubiera sido malo o como si no hubiera tenido nada de beneficios más. Creo que muchas veces ni se entra al análisis de eso y simplemente se quita o se cambia tanto que ya no es lo que funcionaba, y todo porque quieres hacer una distinción del momento político anterior o del gobierno anterior o del presidente anterior o del gobernante anterior. Y así hemos visto que van y vienen políticas sociales que se pierden y que mucha gente te dice, oye, esto a mí me ayudaba muchísimo, oye, esto para los niños, oye, esto para los adultos mayores, esto para los jóvenes, esto, ¿sabes qué? Era muy, muy bueno. Y te digo, corren el destino de eso. Si yo te dijera, Esteban, en este momento, un programa, una política de gobierno que se haya implementado en este sexenio, que tú digas, ojalá que de verdad el que siga, o la que siga, o quien esté, independientemente de colores o de partidos, no vaya a acabar con esto, ¿cuál sería? Mira, una o varias, no sé. Vamos a decir tres. Una es atemporal por completo. Es un programa que además se ha mantenido ya desde un sexenio anterior y tiene o probablemente desde 2 sexenios anteriores, tiene una característica que yo creo que la vuelve atemporal y defendible para que se mantenga en el tiempo. Es Comunidades en Transformación, es el nombre que tiene hoy. No hay problema con que cambien de nombre los programas, siempre y cuando se mantengan en su esencia y solo mejoren las cosas que hay que mejorar. Este programa pone recurso económico en la mano de comités ciudadanos que deciden, por voluntad propia, intervenir en un espacio público que va a mejorar la situación de bienestar en su contexto inmediato. Arreglan parques, arreglan calles, arreglan algún lote baldío y lo ponen al servicio de la comunidad. Ese programa me parece que fortalece las capacidades de trabajo comunitario. Eso es vital para México y lo va a hacer probablemente eternamente. Aun cuando nos convirtamos otra vez, si pensamos en ese México ideal de los pueblos indígenas que tenía al centro de su funcionamiento la visión comunitaria, si logramos ser ese país de compromiso comunitario, como quiera ejercitar esas capacidades va a ser siempre necesario. Entonces creo que ese programa debería de mantenerse. Otro programa que también va a ser importante hasta que logremos acabar por completo con el rezago educativo y logremos que las familias tengan un ingreso garantizado es el de Formación Jaguar en su componente de computadoras. Campeche, por lo menos durante la próxima década, salvo que algo muy extraordinario ocurra, puede ser debido a que se está construyendo nueva infraestructura productiva, por lo menos por los próximos 10 años, muchas familias, centenares de familias van a requerir ese acompañamiento
para que sus hijos no se desgasten la vista haciendo los trabajos en un celular o no aprovechando el estudio porque no lo hacen en una plataforma correcta. Y este gobierno mantuvo eso, ¿no? Le incrementó. La entrega de computadoras, Sí, o sea, pero me refiero como la esencia de los programas, mantuvo esta entrega de computadoras. Se mantuvo. De hecho, eran tabletas. Ha habido entrega de computadoras, de esas chiquititas. Ha habido entrega de tabletas. Este gobierno, por lo menos desde hace 4 años, entrega laptops. Sí. Y a nosotros nos tocó hacer un diseño presupuestal sin incrementar el presupuesto, pero una investigación de mercado que nos permitió dar de muy buena marca la computadora este año, HP, y contrastarla con las necesidades de un estudiante promedio. Digo, para una persona que estudia comunicación y quiere hacer grandes videos, a lo mejor el equipo no resulta óptimo, pero para un estudiante promedio es un muy buen equipo, y eso creo que también se debe de mantener en el tiempo. Y el otro programa nada más que va también un poco en el sentido del primero es Comunidad Modelo. Por Comunidad Modelo supone una inversión bastante mayor a la de Comunidades en Transformación. Ahí se involucra toda la comunidad, se toman decisiones estructurales en términos culturales o de provisión de algunos servicios públicos y además atrae la atención de todas las dependencias del gobierno para llegar a atender una situación de crisis en una comunidad determinada. Entonces, ese programa genera un ánimo de solidaridad de todo el aparato gubernamental para con una comunidad que tiene un problema en algún momento dado, ¿no? Y es muy bonito, Comunidad Modelo. Esos serían los 3 programas. Los 3. Que defendería, pero en realidad defendería a todos. Bueno, vamos a un corte comercial y regresamos ya para finalizar esta plática con Esteban Hinojosa. Y ahora sí, si me da chance, platicamos un poco de política. Vamos y regresamos. Tu opinión nos interesa. Comparte a través del Facebook NSS Noticias qué invitados te gustaría escuchar en La Delgada Línea. Sigue escuchando La Delgada Línea y envía tus mensajes al 981 13 8 11 42 o contacta directamente a Roberto Oropesa en Twitter, @JROropez. Pues ya estamos en esta parte final, un poquito apurados por la cuestión de tiempo con Esteban, pero no quería dejar de preguntarte, Esteban. Cambia la dirigencia nacional de tu partido Morena, llega Ariadna Montiel, quien por cierto era la secretaria de Bienestar del gobierno federal, o sea, tu homóloga a nivel nacional, y viene con una serie de mensajes muy fuertes hacia ustedes, compartiendo muchos de los que ha dicho la presidenta Claudia Sheinbaum en las semanas, en los días recientes, sobre cómo debe ser este futuro para su movimiento político, pero principalmente Ariadna Montiel refrenda el tema de las encuestas como método de selección y habla también de que quien debe tener una trayectoria correcta, sin indicios de corrupción, y aquel que se le demuestre que incurrió en un acto de corrupción, aún así gane la encuesta interna de Morena, no será nominado. ¿Qué nos puedes decir con respecto a este tema dentro de tu partido? Pues que es algo que esperábamos todos los que militamos al interior de este partido y que creemos en los principios que plantea la Cuarta Transformación, los principios sobre los que se sostiene esto que hoy llamamos Cuarta Transformación. Es un reclamo que la misma presidenta ha reconocido por parte del pueblo de México que confió en nosotros como equipo político y que queremos ahora honestidad y eficiencia. Entonces el partido tiene la obligación moral y tiene además la capacidad técnica y operativa para hacer esa investigación y que los perfiles que se pongan a consideración del pueblo sean perfiles que garanticen un buen ejercicio de gobierno y que no se va a traicionar los principios de la Cuarta Transformación. Yo creo que cualquier movimiento que no se detiene a reconocer sus propias deficiencias y que no se plantea eternamente mejoras hacia el futuro, aunque esto signifique el reconocimiento puntual de algunas deficiencias, pues está condenado a fracasar o a hacer fracasar a la nación a la que gobierna. Entonces yo veo muy saludable que ante un cambio de dirigencia se enumeren estos retos y se planteen así, en clave de mejora, tal cual, ¿no? Yo no creo que eso signifique una ofensa para la dirigencia anterior, ni que califique de tiempo perdido lo que se hizo antes, ¿no? Las sociedades se construyen de esa manera, escalonadamente, y este escalón que plantea Ariadna, que además es una magnífica organizadora de logística, ella ha podido movilizar a miles de personas, aún en situaciones críticas como los huracanes en la costa de Guerrero, a quien mandaron, ahí fue a ella, ¿no? El presidente López Obrador, la presidenta Claudia, en 2 ocasiones,
a atender la crisis y se iban a vivir para ahí todo el equipo de bienestar, movilizando un equipo en situaciones complicadas, lo mismo para esfuerzos gigantescos como la implementación de programas nuevos como Salud Casa por Casa en tiempo récord o la credencialización universal, que hoy va a quedar en manos de Leticia Ramírez, pero que ella hizo el diseño de la planeación de esta logística monumental. Entonces, creo que ella reúne características muy interesantes para el reto que viene como ¿Tú la partido. conoces bien? La conozco como funcionaria, como ciudadano, como servidor público. Me tocó estar en algunas ocasiones con ella y la conozco a través de su trabajo. No tengo una relación personal con ella, tengo una relación de admiración, sí, claro, como ciudadano y como militante La del encuesta, partido. lo que habló de la encuesta, el método de la encuesta, ¿qué te parece? Me parece muy bien. Creo que el reconocimiento no debe ser únicamente si te conocen o no, sino cómo te conocen, si tienen una buena opinión de ti, una mala opinión de ti. Creo que eso delinea mejor al personaje. Es una encuesta bastante sofisticada que busca realmente tener una medición sensible de qué considera la población de los personajes que levanten la mano. Y estoy de acuerdo, por supuesto. Los mensajes, estos mensajes recientes de la dirigencia, ¿están empujados por lo que ha pasado, por ejemplo, caso Sinaloa, Rochamoya? Pues El tema de Estados Unidos señalando no sé si el caso Rochamoya, pero sí, sin duda alguna, el caso Tecate, denunciado en primer lugar por el gobierno mismo, por la Cuarta Transformación y con un alcalde preso, y otros más, que sí hay pruebas contundentes de que se portaron mal, de que traicionaron los principios de la Cuarta Transformación y ante los cuales el movimiento no ha titubeado para llevar a la justicia a estas personas, ¿no? Entonces, ante esos casos, sí responde el partido con esta obligación, ni siquiera es una necesidad, es una obligación moral de ofrecer mejores mecanismos para filtrar los personajes que vamos a poner a consideración del pueblo pronto. Aquí Pablo Gutiérrez Lazarus, quien ya fue pues nominado, bueno, no nominado, sino pues vamos a decirlo coloquialmente destapado como el virtual candidato. Digo, yo lo que vi es a Pablo Gutiérrez Lazarus llamado a coordinar la transformación. La defensa de la Cuarta Transformación, que es el nombre que se le da, ¿no? Sí, a un liderazgo moral que decidimos reconocer quienes militamos y también personas que no militan, pero que lo ven a él como un defensor de la transformación, la propia gobernadora, también reconociendo su papel como defensor de la transformación. ¿Por qué? Porque el papel ejemplar que ha tenido como servidor público, por su honestidad, por sus resultados y su eficiencia. Algo que uno basta pararse en Carmen y hacer un recorrido a pie para darse cuenta de cómo se transformó este municipio que tiene todavía hoy retos estructurales tremendos y que parece que está viviendo su mejor momento económico, cuando no es así, ¿no? Cuando Pablo está precisamente tratando de echar a andar un motor económico distinto para no depender del motor tradicional, que era la actividad petrolera. Muchos retos, y la ciudad maravillosa, limpia, los parques. Entonces, él naturalmente, por su ejercicio de gobierno como actor de la 4T, pues se colocó como nuestro referente para la defensa de esta forma. A ver, decía Aníbal Ostoa Ortega, el tema de la unidad se puede, hay declaraciones incluso de Manuel Zavala y en el Comité Nacional de Morena de que se puede hacer una candidatura, una exposición de esta naturaleza de unidad, pero decía sin violar la normatividad electoral, empezar a convocar y sumar a todos los liderazgos. ¿Ya lo está haciendo, Pablo? ¿Tienes tu información de que ya están? No, eso habría que preguntar. Sí, pero todos ustedes son liderazgos en el Estado, sí, ¿no? O sea, sin violar la normatividad, me imagino que se refiere de irlos sumando, de ir contactando, de ir reuniendo con liderazgos de Morena rumbo a las inscripciones, que los tiempos están para el 22 de junio, pero ya se ha adelantado. Decía Aníbal, ¿esto es posible? Mira, voy a hablar solo desde mi perspectiva, porque sí me califico político y sobre todo servidor público. Operador político no me ha tocado ser, no sé genuinamente si me interese, entonces te voy a responder desde Esteban Hinojosa. Yo decido reconocer a Pablo como el coordinador estatal por la defensa de la transformación, no por los intercambios que plantee con él o las alianzas o un paquete de objetivos comunes
para intercambiarnos favores hoy o en el futuro. Yo decido acudir a la convocatoria de mi gobernadora en carácter de integrante de su grupo político, no en carácter de integrante de su gabinete, en carácter de integrante de su grupo político. Llego a esta convocatoria simplemente porque tengo plena confianza y total certeza de que Pablo Gutiérrez Lazaruz es un gran referente de nuestro movimiento y un estupendo servidor público que, si le toca tener a él las riendas del futuro de Campeche, sé que ese futuro honrará el esfuerzo que hoy hace la gobernadora Laida Sansores y que abrirá aún caminos más amplios para el bienestar de este estado. No he planteado, ni me interesa plantear otro tipo de acuerdos ni alianzas, estas politiquerías que a veces se hacen en mesas en la oscuridad, para decir sí apoyo a Pablo Gutiérrez Lazaruz en su papel de defensor de la transformación en el Estado. Simplemente fue eso, así que no sé cuál sea su relación con los demás liderazgos. La mía es de pura admiración, por lo menos de aquí para allá. Algún día le preguntaré qué opina de mi trabajo aquí, pero hoy ya es esa mi respuesta y será la misma, pase lo que pase el próximo año. Bueno, Esteban Hinojosa sigue con la idea de levantar la mano para el proceso electoral que viene, 2027. Pues mira, la realidad es que vivo cómodamente constreñido por la legislación electoral que somos obligados a respetar. Yo sé que muchas personas interpretan esta respuesta como, ay, sí, pero mira, está caminando. Yo tengo la obligación de ser un servidor público popular, a quien la gente pueda conocer para que sepan a quién reclamarle, a quién exigirle, a quién acudir. Sigo en la construcción de una popularidad más amplia que beneficie a la Secretaría de Bienestar. Es un reto diario que esa popularidad realmente redunde en una ampliación de las capacidades de la Secretaría de Bienestar. Y eso es lo único que tengo permitido hacer por ahora. En el momento en el que los tiempos legales, electorales lo permitan, entonces me pronunciaré al respecto. ¿Pero quieres que te tomen en cuenta para la encuesta? Eso en el momento en el que se abra la convocatoria, estaré en posición de decir si me anoto a la convocatoria o no. Mientras, a trabajar para que todo el mundo conozca bienestar de la gobernadora Laida Sansores como una institución dirigida por alguien que conoce las necesidades del pueblo y que responde eficientemente. ¿Pronta renuncia a tu cargo? Depende de lo que me planteé en mi fuero personal en el momento en el que la realidad legal del proceso electoral me someta a esa exigencia, ¿no? Antes, no. Lo que sí tengo que dejar en claro es que pase lo que pase, cuando llegado el momento electoral, no estamos dejando las cosas desordenadas. Todo quedaría ordenado para que bienestar no sufra ninguna consecuencia negativa de alguna acción personal de Esteban Hinojosa. Muchas gracias, Esteban. Gracias, como siempre, por permitirnos platicar contigo, saber de sus programas de bienestar y también por platicar un poquito de política. Hasta la próxima semana en La Delgada Línea. Hasta entonces. El próximo jueves, acompaña a Roberto Oropesa con otro invitado dispuesto a responder con honestidad en La Delgada Línea. Solo a través de Radio Fórmula 97.3.